en la nube. Bien, tenemos esta vista a la que tenemos que darle funcionalidad, ¿no? Tenemos un formulario, ¿sí? Que tiene por finalidad permitirme dar de alta a los clientes en ese directorio telefónico, ¿no? Este formulario lo armaron la clase pasada con una serie de componentes en un contenedor de tipo JIternalFrame, ¿ok? Y lo que nosotros dijimos es que por código vamos a acceder a estos datos, ¿sí? Por código a cargue los datos al nombre, al apellido, a la ciudad y al domicilio, ¿sí? Y con esos datos construir un cliente. ¿Sí? Con esos datos, lo que nosotros queremos hacer es construir un cliente, ¿sí? Y por otro lado, tomar este otro dato, que es el teléfono, ¿sí? ¿Y qué hacemos con eso? Bueno, vieron que acá, como les comentaba la clase pasada, estamos usando otro enfoque de lo que es, tiene que ver con el desarrollo de aplicaciones. Este enfoque es orientado a eventos, ¿sí? Porque ahora lo que nosotros tenemos que ver es de qué manera va a interactuar nuestro usuario con nuestra vista, con nuestra interfaz gráfica. Y bueno, el usuario va a interactuar de esta manera. Cuando aparezca el formulario, ¿sí? Por eso tienen que ser intuitivas las vistas. El usuario va a interpretar que ahí tiene que cargar datos, ¿sí? Y seguramente va a interpretar que cuando haga clic en el botón guardar, ¿sí? ¿Qué tendría que hacer? Y ese cliente, armar ese cliente en base a los datos que él puso en el formulario, el programa tendría que hacer eso, tomar el teléfono en base al dato que puso él en el formulario y llamar al catálogo, ¿sí? Acá, perdón, al directorio telefónico. Acá tendría que llamar a nuestro objeto, deberíamos tener acá un objeto directorio telefónico, ¿ok? Y a ese directorio telefónico, de ese directorio llamar al método que hemos desarrollado previamente, que va a ser capaz de guardar estos datos. ¿Se acuerdan que ustedes en el directorio telefónico tienen un método creado por ustedes, ¿sí? En el directorio telefónico, que era el método, o que es el método, eh, guardar cliente, ¿sí? Que espera que le pase desde algún lado, nosotros ahora ya sabemos que se lo vamos a pasar desde la vista, desde ese formulario, el teléfono del cliente y el cliente, ¿sí? Eso es lo que queremos lograr. Bien, ¿y qué les parece a ustedes hará el botón nuevo? ¿Qué tarea le podríamos dar al botón nuevo? A mí se me ocurre, profe, como una página en blanco para que venga otro cliente y agregue esos datos. Para que venga otro usuario y cargue los datos. O sea que Ujú. lo que podría hacer el botón nuevo es limpiar estos campos. Si tienen datos, volverlos a dejar en blanco, ¿no? Sí, Bien, esa sería la tarea de este botón, limpiar los campos. ¿Sí? Podría ser eso, perfecto. ¿Y qué les parece a ustedes haría el botón salir? cerrar la... Eso, cerrar este formulario, ¿no? Ujú. Cerrar la ventana, esa sería la tarea, ¿ok? Entonces, fíjense en esto. El flujo de mi programa va a salir por un lado, por el otro, dependiendo de las acciones que haga el usuario, ¿ok? ¿Con qué? ¿Con los campos de texto? No. En este caso, dependiendo de lo que haga con los botones, ¿ok? En este caso, ¿sí? Hablando así a grosso modo, me interesaría saber cómo interactúa el usuario con estos botones. Es decir, si el usuario hace clic en guardar, tengo que prever esto. Armar un cliente, tomar el teléfono, llamar del directorio telefónico de alguna manera al método guardar cliente. Si el usuario hace clic en salir, ejecutar otra subrutina que se encargue de cerrar esta ventana. Si hace un clic en nuevo, llamar a otra subrutina que se encargue de limpiar los campos, ¿sí? Ahora, podría suceder, que ya les voy a mostrar eso que se llama validación, que ustedes digan, che, pero a mí me interesaría también, antes de guardar, asegurarme que los datos que haya puesto el usuario en el formulario sean correctos. Es decir, que acá en donde pide DNI, el usuario haya puesto un número, ¿sí? No vaya a hacer cosa que cuando lo vaya a guardar y el usuario haya puesto cualquier cosa, el programa lance una excepción, ¿sí? Y porque el cliente necesita un DNI de tipo primitivo, no necesita un string. ¿Estamos? Entonces ahí vamos a ver cómo podemos hacer para validar eso, ¿sí? Para hacer validaciones, algo que vamos a ver después.
Entonces, si a mí me interesa eso, asegurarme que cuando el usuario, por ejemplo, pone el DNI, ahí nomás de entrada, saber si lo puso bien o no, me interesaría, por ejemplo, capturar un evento de foco. Me interesaría saber que cuando el usuario cambie del campo DNI, se cambia el campo nombre, como para llenar el campo nombre, es decir, que se pierda el foco de DNI y pase a llenar el nombre, ahí nomás, antes que nada, chequear. Che, ¿puso un número? ¿No puso un número? Bueno, llevarlo, ¿sí?, al usuario a ese campo DNI, que no salga de ahí hasta que ponga un número correcto. ¿Ok? Entonces, vamos a programar, ¿sí?, si a ustedes les parece, el guardar. Algo que les quiero comentar es lo siguiente, ¿sí? ¿Cómo es que trabaja esto? Bien, cuando yo tengo un componente al que me interesa eh, observarlo para ver si se produce un determinado evento, pongo lo que se llama un listener, ¿sí?, una escucha de evento. Es decir, que si yo quiero estar atento a si el usuario hace clic en el botón guardar, por ejemplo, lo que debería hacer a ese botón es ponerle un listener, una escucha, ¿sí?, con una tarea, con un callback, se dice. ¿Cómo un callback? Con una tarea que solo se va a ejecutar si se produce ese evento, ¿sí? Esos son los callbacks. Son tareas que se ejecutan en un segundo plano cuando sucede algo, ¿sí? Entonces, me va a interesar ponerle un listener, una escucha, al botón guardar, para que cuando el usuario haga clic allí, haga lo que dijimos, construya un cliente, tome el teléfono y lo mande a guardar, ¿sí? Entonces vamos a construir ese primero, ¿sí?, si a ustedes les parece. ¿Cómo haríamos? Bueno, lo primero que vamos a hacer es abrirnos la vista de nuestro formulario cliente, ¿sí? La ventaja que tenemos, ustedes ya se habrán dado cuenta, de que cuando trabajo en modo diseño, yo lo único que hago es arrastrar, colocar o elegir propiedades, elegir opciones acá en la vista diseño, y por detrás me genera un montón de código, ¿sí? Y el código que me genera, yo después no lo puedo modificar, ¿sí? El código que me genera no lo puedo modificar. ¿Estamos? Salvo algunas cosas, ¿sí? Pero otras no lo puedo modificar. Entonces, esto que les digo yo de poner un listener, esto se los agiliza de esta manera. Te basta con que hagas clic derecho en el botón que querés escuchar, vas a eventos y le decís qué tipo de acción o qué tipo de evento querés escuchar, ¿sí? Entonces, basta que ustedes sepan cómo clasificar a los eventos, ¿sí? Si a ustedes les interesaría, por ejemplo, saber, por ejemplo, no en el botón, pero supongamos acá en el DNI. Si a mí me interesaría saber si el usuario hizo clic en el botón, entonces el evento que quiero escuchar es el de Action Perform. Si lo que yo quiero saber es si el usuario cambió de foco, es decir, salió de ese campo y pasó a otro, el evento que me gustaría escuchar es el de foco, ¿sí? Y basta con que haga clic, ¿sí?, en foco ganado, es decir, si el usuario se paró ahí, o en lost focus, o focus lost, si el usuario salió de ahí, basta con que haga clic en qué tipo de evento quiero escuchar, y él me genera un método para que yo ponga la tarea, ¿sí? ¿Estamos? Y me genera todo el código en donde crea el callback, ¿sí? Crea el listener con el callback, ¿sí? Y yo lo único que hago es la tarea del callback, ¿ok? Pero me hace todo él por mí, ¿ok? Genera todo por mí. Entonces, como la intención es capturar el evento de clic en el botón guardar para que el programa, para que una vez que el usuario haga clic en guardar, el programa tome los datos del formulario y arme un cliente, como les decía anteriormente, la clase pasada lo que hicimos es lo siguiente. Les dimos nombres representativos a estos componentes, a los editex, ¿sí? ¿Se acuerdan que al editex del DNI, perdón, al textfield, acá textfield se llama el componente, al textfield de DNI, ¿se acuerdan que le cambiamos el nombre de la variable y le pusimos JTDNI? ¿Sí? Al textfield de nombre, le cambiamos el nombre de variable y le pusimos JTNombre, ¿no? Y así le pusimos nombres representativos a cada uno de estos componentes que me interesa, después de ese código, poderlos acceder, ¿sí? También entienden ustedes que cada uno de estos componentes son objetos, ¿tá?, que tienen métodos y que tienen atributos, ¿ok? ¿Sí?
Entonces, vamos al evento. Voy a hacer clic derecho en el botón guardar, voy al evento, el evento que me interesa capturar es el de clic, por eso voy a Action, Action Perform. Fíjense que sin hacer clic me vuelvo arriba y ahí está el cursor puesto en este método que me creó automáticamente el IDE para que yo ponga la tarea, ¿sí? Para que yo ponga la tarea. Como al botón yo le puse nombre también, le puse un nombre de variable, le puse JB guardar, fíjense que me dice que esta es la tarea de Action Perform del botón guardar, ¿ven? Entonces yo sé dónde estoy parado. Esa es la ventaja de ponerle nombres representativos a las variables. Bueno, entonces yo acá quiero armar un cliente, ¿sí? Yo quiero armar un cliente. Fíjense que ustedes para armar un cliente, si voy a la clase cliente, bueno, acá en el caso de este código, que estoy usando el código de Federico, perdón, él tiene dos formas de crear un cliente, ¿ven? Puede crear un cliente en blanco o puede crear un cliente pasándole todos los datos, ¿sí? Bueno, supongamos que yo digo, bueno, voy a crear un cliente con todos los datos. Bueno, entonces voy a crear una variable cliente, cli, por ejemplo, igual a new cliente, y si quiero usar el constructor que recibe todos los datos, tengo que pasarle el DNI, tengo que pasarle el nombre, tengo que pasarle el apellido, ¿sí? Pero, ¿y dónde están esos datos? Ah, el DNI que tengo que pasarle es el que está, ahí me voy a modo diseño, es el que está acá, en el JT DNI. Y el nombre que le tengo que pasar es el que está en este otro componente, en el JTextField nombre. Es decir, que ahora yo lo que tengo que hacer es, de alguna manera, extraer los datos que están acá. Extraer el dato que está en ese objeto, extraer el dato que está en este otro objeto, y así, por separado, ¿sí? Y armar un cliente. ¿Y cómo hago? Bueno, me vuelvo a vista código. Entonces, antes de armar el DNI, voy a extraer esos datos, ¿sí? Voy a extraer esos datos. Entonces, voy a hacer lo siguiente. ¿Cómo se llamaba el JTextField del DNI? ¿Qué nombre le había puesto de variable? No me acuerdo. J. Ah, no, bueno. Está bien, bueno, está bien. JT. Lo sé. JTF J. DNI. ¿Vieron? JT J. DNI. T. Si no me F. acuerdo, ¿cómo puedo hacer? Me voy a vista diseño y ¿cómo hago acá para darme cuenta? Con el botón secundario. Bien. Puedo hacer acá, con el botón secundario, hacer como un cambiar nombre de variable y ahí me fijo. Claro. JTF DNI le había puesto, ¿no? Sí. Miren, otra forma de darme cuenta es, ¿vieron que yo seleccioné el objeto? Acá a la izquierda tienen el explorador de objetos. Miren, y acá me dice que este textfield se llama JTF-DNI. Acá a la izquierda, ¿lo ven? ¿Sí? Esa es otra forma de darme cuenta. Bueno. Si no en el mismo código, profe, cuando va abajo tiene las declaraciones ahí. Si no en el mismo código, abajo donde están los atributos, ¿sí? Ahí tengo que uno se llama JTF-DNI. Bien, si falta alguna ventana, ustedes tienen acá, ya después les muestro, tienen Windows y pueden elegir, pueden activar y desactivar desde allí las ventanas. Yo ya después les comento. La ventana esta que tengo acá es la de navegador. La que dice Navigator es esta. Si yo voy a Windows Navigator, la voy a ver seguramente esa ventana. La veo cuando estoy en vista diseño. Solamente la puedo apreciar cuando estoy en vista diseño. Bien. Entonces, me vuelvo a modo código y ahora ya sé que mi componente se llama JTF-DNI. Si yo quiero saber qué métodos tiene este objeto, ¿cómo hago? JTF-DNI, ¿y qué pongo? ¿Punto? Punto, ¿sí? Y ahora tengo unas 300.000 métodos, ¿sí? Si yo quiero saber algo de lo que tiene ahí adentro, seguramente ¿con qué nombre empezará el método? Por ejemplo, si ustedes tienen un objeto cliente, con un get, exactamente. Entonces lo busco así, a ver, get, ¿y qué tengo? Muchos get. Bueno, yo ahí les acelero. Es get text, ¿sí? El método. Fíjense, este método get text me devuelve lo que tiene adentro ese objeto, ese textfield,
el texto que está dentro del text field, pero me lo devuelve como ¿qué? ¿Como un qué? String. Como un string, ¿se entiende? Me lo devuelve como un string. Entonces, si yo pongo jtextfield.getText, me dan un string. Pero yo esto lo quiero guardar en un campo entero. No me acuerdo cómo le pusimos DNI acá en cliente. En un cliente el DNI es long, ¿sí? En este caso es long. Entonces, yo quisiera en un campo long, primitivo, como quieran, DNI, guardar esto. Pero ¿qué pasa? Esto es un string y esto es un número, ¿sí? Primitivo. ¿Cómo hago para poder a esta cadena transformarla de alguna manera en un número? Hay que castearlo, profe. No, no se llama castear. ¿Cómo se llamaba ese proceso cuando yo tengo un número, por ejemplo, embebido, algo embebido en un string y lo quiero transformar en otro tipo de dato? Parcial. Parsear. Lo Ahí está. tengo que parsear. ¿Sí? Entonces, como este dato, como el tipo de dato DNI es un dato numérico, perdón, es un dato numérico y es de tipo long, para parsear me voy a valer de qué clase para parsearlo. De la clase long wrapper, en mayúscula. Entonces, cada clase, ¿se acuerdan que cada primitivo tiene su wrapper, su clase wrapper, ¿no? Entonces, el long primitivo tiene long mayúscula, que tiene el método parse long, ¿ven? Que me permite que yo pasándole por parámetro un string, él me devuelve un long primitivo, ¿no? Parse long. Entonces ahí le digo, parsea lo que me devuelva este método, el string que me devuelva el getText a long. Ahí amplío un poquito más para que puedan verlo. Bien. Ahora, ¿qué otro dato tengo que extraer de la vista? Y el nombre, el apellido. Bueno, entonces el nombre es un string. String, nombre, digo, va a ser igual a... ¿Y cómo extraigo el nombre? A ver. eh, Y va a ser con el JTF, perdón. ¿Sí? Sí. JTF, Punto get. JTF, nombre, Nombre, perdón. Sí. punto, get text. Quizás ahora no se dan cuenta ustedes, pero si ustedes toman un estándar para ponerle los nombres a las variables, después fácil, ¿sí? Si el dato que vos querés extraer es el apellido, y seguramente es JTF apellido. No te hace falta ir a ver qué nombre tiene la variable, ¿sí? Si se ponen de acuerdo en un estándar. Vamos a hacer ahora lo mismo con el apellido. JTF apellido, punto, get text, ¿sí? Ahí está. Nombre, apellido, ¿qué más tengo que extraer? Nombre, apellido, ciudad y domicilio. Nombre, apellido, ciudad, del JTF, perdón, ciudad, get text y domicilio. JTF, domicilio, get text. Perfecto. Bueno, ya extraje todo para armar un cliente, ¿sí? De la vista, ya extraje todos estos datos que me permitirían armar un cliente, ¿sí? Fíjense que en el caso de Federico, para armar un cliente, él dice, yo le paso los datos de esta manera. Paso un DNI primero, paso el nombre, paso el apellido. ¿Qué más pasa después? La ciudad y la dirección. Ah, bien. ¿Qué estoy viendo? El constructor, ¿sí? La línea 14. Eso estoy viendo, el constructor. Bien. Me vuelvo al formulario, en vista código. Entonces ahora sí puedo decir que mi cliente, el cliente que voy a construir, tiene el DNI, que está guardado en el campo DNI, nombre, apellido, ciudad, domicilio. ¿Sí? Genial. Bueno, ahí tengo el cliente. Bien. Bueno, pero ¿qué más necesito rescatar del formulario? ¿Qué me está faltando rescatar? El teléfono. El teléfono. ¿Y el teléfono, con qué tipo de datos lo maneja el teléfono?
a ver, eso me fijo en el directorio telefónico. Fíjense que él al teléfono lo maneja como long en el mapa, ¿no? Por lo tanto, el agregar cliente espera un long. Entonces, acá tendría que hacer lo mismo que hice con DNI. En un campo long, teléfono, el nombre que ustedes quieran a la variable, va a ser igual a, y ahora ¿cómo hago? Lo mismo. Parselong. Ajá. Del JTF Teléfono. teléfono.getText. Perfecto. ¿Qué hubiese pasado si el teléfono hubiese sido entero? Si acá en lugar de long hubiese sido int. ¿Sí? ¿Cómo lo parseaba? ¿Cuál es la clase wrapper de un int? El integer, profe. Exactamente. Acá tendría que haber usado integer.parseInt. ¿Sí? Si acá el teléfono hubiese sido un tipo doble primitivo, acá doble en mayúscula, el wrapper de doble es doble, es el único que... los únicos wrappers que cambian de nombre son el de int, que es integer, y el de char, que es character. Todos los demás se escriben igual en mayúscula, porque es la clase, ¿ven? Y acá hubiese sido parse doble. ¿Ok? Parse doble. Bien. Acá era long. Perfecto. Bueno, genial. Yo ya tengo esto. Tengo el cliente y tengo el teléfono. ¿Y ahora qué tengo que hacer? ¿Cuál es la tarea ahora? ¿Qué tiene que hacer con ese? Guardar los datos, profe. ¿En dónde lo tiene que guardar? En la colección, en el directorio. En el directorio telefónico. Bien. ¿Se acuerdan que la clase pasada nosotros hicimos esto? Ustedes vieron que ustedes crearon todas las vistas, ¿sí? Tienen la vista de agregar cliente, tienen la vista de buscar, tienen la vista de eliminar, pero todas, cada uno de esos formularios trabajan sobre un mismo directorio telefónico, ¿sí? O sea, es un solo directorio telefónico al que le voy a agregar clientes, al que le voy a eliminar clientes y en el que voy a buscar clientes, ¿sí? Entonces, ¿se acuerdan que la clase pasada hicimos esto? Al directorio telefónico lo hicimos singleton, es decir, pusimos en directorio telefónico una variable estática, directorio telefónico, que es el que va a guardar una única instancia del directorio, ¿sí? Lo hicimos privado al constructor y para crear un directorio telefónico usamos el método getInstance, ¿sí? Que es el que se va a asegurar de que mantengamos una sola instancia del directorio telefónico, ¿sí? Entonces, desde nuestro formulario, acá, para poder guardar, tenemos que crear un directorio telefónico. Es decir, yo tendría que tener, por ejemplo, algo así, una variable de tipo directorio telefónico, ¿sí? DF, por ejemplo, y se llama directorio telefónico, bien, DF. Y ahora, para crear la instancia, lo hacía así, directorio, porque es un método estático, directorio telefónico, no hago el new, porque no me va a dejar porque el constructor es privado. Punto getInstance. ¿Ven? Entonces, cuando se ejecuta este método, si todavía alguien no creó un directorio telefónico, lo crea una sola vez. ¿Sí? ¿Y ahora cómo hago para guardar los datos? Ya creé el directorio. Y ustedes me dicen, sí, ahora lo tenés que guardar dentro del directorio. ¿Y cómo hago? Ya tengo el cliente, tengo el teléfono. Llamo al método agregar. Bien, ¿y cómo lo llamo? De acuerdo a lo que yo escribí acá. DF. DF. Punto. Y llamaría al agregar cliente, ¿cierto? Le paso el teléfono, que es el primer parámetro, y segundo, el cliente. ¿Sí? Y ahí está. Misión cumplida. ¿Sí? Ahí está. ¿Me van siguiendo hasta ahí? Sí, profe. Perfecto. Entonces, fíjense que si yo estoy en el menú y ejecuto y llamo al agregar cliente, a las ventanas las puedo agrandar o les puedo definir un tamaño ya preestablecido si quiero, para cuando arranque. Acá espero un DNI, 1, 2, 3, 4. El nombre, Lucas. Apellido, Miranda. Ciudad, San Luis. Domicilio, Colón 321. Teléfono,
2, 6, 6, 5, 4, ahí está. Le digo guardar, pumba. Fíjense que se ejecutó del directorio telefónico el método agregar cliente, que le habíamos puesto, ¿se acuerdan? Este diálogo, ¿eh? Cliente añadido, pumba. ¿Y qué tendría que suceder ahora? Bueno, ahora lo que quiero programar es que cuando haga clic en nuevo, estos campos se borren, ¿sí? A ver, guíenme ustedes ahora. ¿Cómo haría para eso? Antes, yo les voy a pasar por el chat el código de esto que hice, del método. Entonces, bueno, ustedes me van a ayudar ahora a hacer el borrar. Bueno, ¿cómo arranco? ¿Cómo haría para hacer que cuando el usuario haga clic en nuevo, limpie los campos? A ver. Bueno, habría que crear un evento con el botón nuevo. Entonces, ¿cómo procedo? ¿Qué hago en el botón nuevo? Clic derecho, ¿Sí? Events y Action. Action Perform. Bien, Para que haga esta perfecto. acción. Perfecto. Bueno, y ahora yo quiero hacer algo como esto. Que acá, ¿sí? Borre lo que haya. Reemplace lo que hay acá por espacio en blanco, por ejemplo. ¿Sí? ¿Cómo se les ocurre harían eso? Y a mí rápidamente ¿Sí? se me ocurriría, por ejemplo, como podemos acceder a lo que tiene adentro con el getText, ¿Sí? igualarlo a doble comillas, a vacío. Entonces, creo que se lograría. Entonces, pero el get te devuelve el dato que está dentro. ¿Qué método tendrías que llamar para cambiarle el dato, cambiarle el texto? Remove. Podría ser un remove. A ver, escuchen. Si usaron un método get para poder extraer el dato que está dentro de ese objeto, el texto que está en ese objeto, ¿cómo se llamará el método que les permite cambiar el estado de ese texto? Un set. Ah, entonces el JTF DNI seguramente tiene, así como tiene un método set, ¿ven? Fíjense, y espera el nuevo texto, ¿ok? Cuando hacen set text, Perdón, sí. podría ser ahí un get, perdón, JTF punto remove. No, porque no. Fíjate, punto remove. ¿Qué hace el remove? Lo que haría es remover no remueve el texto, te desaparecería el componente, digamos, por decirlo de alguna manera. Ah, claro. ¿Sí? ¿Y Te en el desaparece. remove HAL? Esto tiene que ver con los componentes. Ah, bien. ¿Sí? Con los componentes. Claro. Nosotros necesitamos ir adentro del componente. Nosotros necesitamos dejar el componente como está y cambiarle un estado que tiene el componente, que es el texto que está dentro. Perfecto, claro. ¿Sí? Entonces ahí podría poner comillas vacías. ¿Sí? Yo acá puedo poner lo que quiera, adentro, entre comillas. ¿Estamos? Pero como tengo intención de borrar lo que hay, pongo comillas sin espacios, ¿ven? Comillas vacías. Lo mismo haría con el JTF apellido. Lo mismo haría con el JTF, el orden que los ponga no importa acá. Basta que lo ponga todos. JTF nombre. JTF ciudad. Haría lo mismo con el JTF domicilio. Y tendría que hacer lo mismo con el teléfono. ¿Sí? Dice DNI, nombre, apellido, ciudad, domicilio y JTF teléfono. También. ¿Sí? O sea que esa sería la tarea del nuevo. ¿Mm? Es decir, que cuando el usuario haga clic acá, se borren los datos. Por lo tanto, todo lo pruebo. Todo lo pruebo. A ver si funciona. Y lo que tengo que probar son todos los escenarios. Voy a agregar clientes. ¿Sí? Puedo poner un DNI, un nombre, un apellido, una ciudad, un domicilio, un teléfono. ¿Sí? Guardo, guarda. Nuevo, limpia todo. ¿Sí?
Perdón, se podría Ahora, hacer también que una vez que guardó todo, cuando vio que le da botón guardar y después sí, le dice que se añadieron, ahí mismo se podría limpiar también, ¿no? ahí mismo se podría limpiar. Ahí mismo se podría limpiar. ¿Tá? Tendríamos Todo que depende de sacar, lo... Sí, perdón, si se limpiase ahí, tendríamos que sacar el nuevo de ahí, porque ya queda no, limpio. no, mirá, porque yo lo podría dejar, todo depende. Supongamos que Sí, vos decís no, pero yo no lo voy a poner después de que guarde que limpie. ¿Por qué? Porque yo quiero ver qué guardó, ¿sí? Por las ah, dudas, bien, si me equivoqué en claro. algo, modificarlo, por ejemplo, ¿sí? Sí, Podría sí, sí. suceder, ¿sí? O no, o decir no, quiero que lo limpie. O podría decir no, dejo también, por más que me lo limpie cuando guardo, ¿sí? Por más que me lo limpie cuando guardo, lo dejo porque por ahí me arrepiento y digo, uy, no, 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 esto no era. Nuevo y ya limpia, ¿ves? No hace falta que haga Claro. clic en guardar para decirle nuevo. ¿Se entiende? Sí, sí, sí. ¿Sí? Ahora, ¿puedo hacer que cuando guarde, después de que guarde limpie? Tranquilamente, tranquilamente. Bastaría, ¿sí? Con que a la rutina, esta, la pongan acá después de, dentro de la acción de guardar, ¿sí? Después de que guarde, es como que podría copiar de nuevo esto, este código, Ah, claro. ¿sí? ¿Estamos? O si no lo quiero copiar y no lo quiero hacer dos veces, ¿qué podría hacer? Crearme un método, qué sé yo, privado, porque lo voy a usar acá adentro, que se llame limpiar, ¿sí? Ah, claro. Mover esto acá adentro, ¿sí? Mover esto al limpiar. Entonces, en el action perform directamente llamo al método limpiar, ¿sí? Y si quiero que también limpie cuando guardo, bueno, lo llamo acá, después de que llame al directorio telefónico y guarde, ¿sí? Todo Perfecto. depende de cómo ustedes lo quieran usar. ¿Mm? Bien. Eso va a depender de vos y de tu gusto. Entonces acá, DNI, nombre, apellido, ciudad, domicilio, teléfono, ¿sí? Guardo, cliente añadido, tap, cuando vuelve, pum, limpio, ¿ves? También es Claro. válido. Bueno, ahora vamos a el salir. Ese es el más fácil. Entonces, nos vamos a nuestra vista y vamos a hacer lo siguiente. Clic secundario en el botón salir, voy a ir a eventos, action, action perform, ¿sí? Y acá lo que voy a hacer es lo siguiente. Para que se cierre esta ventana, bastará con que llame al método dispose. Sí, dispose. Con que llame ese método, la ventana se va a cerrar automáticamente. ¿Sí? Lo vamos a probar. Vamos al menú, lo ejecutamos. Voy a agregar cliente, salir, pum, y desapareció la ventana. ¿Sí? Voy a agregar cliente, salir, tac, desaparece la ventana. ¿Sí? Es más sencillo. ¿Vamos hasta ahí? Sí, Sí, sí. profe. Perfecto. Bueno, algo que voy a agregar Ya, ahora, ok. sí, ¿Cómo se escucho. llama el método? El para salir. Ahí está en el Dispose. chat. Se los pasé por el chat. Ah, Acá ok. el chat de Vale. Zoom. Y también se Sí, los sí. paso si quieren por WhatsApp. El de, el de nuevo, ¿me pasaría, profe? Porque no llegué a completar. El de, Nuevo. bien, bien. Vamos a aprovechar para validar. ¿Sí? Yo lo voy a hacer con el DNI y después ustedes lo van a hacer con el teléfono. ¿Estamos? Esta es una forma de hacerlo. ¿Ok? Esta es una forma de hacerlo. Supongamos que ustedes dicen, mira, yo me quiero asegurar que cuando el usuario ponga un DNI, ponga un número. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si no pone un número, cuando hagamos clic en guardar, va a suceder lo siguiente. Cuando hagamos clic en guardar e intente parsear el string que está en el DNI, en el JTextField DNI a un long, ¿sí? A un número, va a dar una excepción. ¿Sí? No te creo. A ver, probemos. Ejecutamos. Voy a
agregar cliente, DNI. Vamos a poner letras. Nombre, apellido, ciudad, domicilio, teléfono. Fíjense, cuando hago clic en guardar, ¡pum! Guardar, no pasa nada. ¿Qué pasó? Ah, si hace eso es porque se produjo un error en el programa. Cierro y me voy acá a la salida, ¿ven? A la consola. Fíjense, se produjo una excepción del tipo number format exception, ¿sí? Por una entrada string con esta cadena. ¿Tá? ¿En qué línea se produjo? Y se produjo en el método guardar action performer en la línea 169 de la clase agregar cliente view. Si yo hago clic acá, es esta línea. Cuando intentó parsear esa cadena de texto a un número, se dio cuenta que no era un número. ¿Sí? Entonces, yo quiero prevenir eso, para que el programa no se rompa, porque fíjense que nunca guardó y se detuvo el programa. ¿Sí? Entonces, lo que voy a hacer es lo siguiente. Me interesaría que cuando el usuario, una vez que haya, perdón, haya puesto el DNI, yo puedo pensarlo de varias formas, ¿sí? Me interesaría que mientras va escribiendo, chequee que son números, lo que está escribiendo, o lo más fácil es que cuando cambie de foco, es decir, una vez que haya puesto el DNI y se vaya a poner el nombre, chequee que sea un número lo que haya puesto. Y si no es un número, vuelva. Pero le avise al cliente, al usuario, de que lo que ingresó no es un número. Ajá. Entonces quiere decir que voy a tener que poner un listener acá, un observador, a este campo, pero no de una acción de clic, sino de una acción de foco. ¿Sí? Que cuando salga el foco de DNI, se pierda el foco en DNI, chequee qué puso el tipo ahí, el usuario. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Nos paramos en el JTextField DNI, clic secundario, event, y vamos a focus. Y de los focos, me voy a los focus. Entonces yo digo, mira, cuando se pierde el foco, ¿cuándo se produce el evento lost focus? Chicos, algo que quiero aclararles, estos eventos se producen permanentemente. ¿Sí? Cada tarea, cada acción que ustedes hacen sobre la interfaz gráfica, cada acción que realiza el usuario sobre la interfaz gráfica, hacer clic en un botón, escribir en un edit text, pasar de un campo al otro, permanentemente, ¿sí? La máquina virtual va generando eventos. ¿Sí? Queda en mí si los capturo o no, si hago algo, si se producen o no. ¿Estamos? Entonces, el evento que se produce cuando se pasa de un campo al otro es un objeto del tipo lost focus. ¿Tuc? Entonces acá, miren, lo que puedo hacer es lo siguiente. Decirle, bueno, voy a tratar de parsear acá. ¿Sí? Yo voy a hacer acá lo siguiente. Lo mismo que hice acá cuando fui a guardar. Miren. Esto. Lo mismo que hice cuando fui a guardar. Voy a parsear a una variable long lo que hay en DNI. ¿Sí? Pero lo estoy haciendo acá para ver si esto produce una excepción. ¿Sí? Y si produce una excepción de ese tipo que me dice acá abajo, number, format exception, ¿sí? Si produce una excepción de este tipo, como está allá abajo, a ver si muevo esto para que lo vean mejor, ¿ves? De este tipo, yo quiero que haga algo. ¿Y cómo hago para capturar una excepción? ¿En qué bloque encerraría este código para decirle si se produce una excepción de ese tipo, cachala y hace algo? ¿En qué bloque la encerré? En un try. ¿Sí? Yo acá pondría try, abro llaves, pongo este código que podría llegar a producir la excepción, catch, ¿sí? Y la excepción que quiero capturar. ¿Sí? Number format exception, guardo en una variable el objeto excepción, y acá digo, bueno, si entra este catch, es porque lo que había en el JTextField DNI no era un número. ¿Sí? Entonces, voy a mostrarle un mensaje, JOption pane, show, message, dialog. Ahora acá, ¿se acuerdan que JMessage dialog está sobrecargado, ¿no? El primer parámetro hace referencia a desde dónde está llamando, desde dónde está mostrando el diálogo. ¿Se acuerdan que cuando lo usábamos desde el directorio telefónico poníamos null, porque lo estábamos mostrando al diálogo fuera de una ventana? ¿Sí? Acá en este caso, como yo estoy parado en una ventana,
yo le pongo this. Digo, ¿desde dónde lo voy a largar? Desde esta ventana. Bien. Segundo, ¿cuál es el mensaje? Y decirle que usted no ingresó un número. O no ingresó un número de documento válido o algo por el estilo. ¿Sí? J option. Acá que me equivoqué. Option. Importar. Tenés razón. ¿Está? ¿Pero qué le pasa? Bueno, no vamos a buscar la quinta pata del gato. Vamos a copiar este que tengo acá. En alguna letra me confundí. Algo me comí. Ponemos ahí. Ahí está, importó correctamente. Está escrito mal en algo. Bueno, pero acá es this. Y acá el mensaje, usted no ingresó un DNI válido. O no ingresó un número, o algo que dé a entender. Bueno, pero ¿qué me interesaría también hacer? ¿Sí? ¿Qué me interesaría hacer? Y bueno, que no solo muestre el mensaje, sino forzar a que el foco, ¿sí? Recuerden que esa rutina se va a ejecutar cuando el usuario cambie de DNI a nombre, por ejemplo. ¿Sí? Cuando salga de DNI. Entonces, ¿qué me va a interesar? Que aparezca el mensaje, si no hay un número en DNI, pero que vuelva el foco acá. Que no lo deje avanzar al usuario hasta que no haya puesto un número. ¿Cómo puedo forzar a que el foco venga a ese componente que me interesa a mí? Bueno, basta con que le diga al JTF DNI punto request focus, que invoques este método, request focus. Entonces, eso obliga, ¿sí?, a lo que va a hacer lo que va a suceder es que el focus vuelve nuevamente ahí les pasé el código por el chat, vuelve al componente S, ¿sí? Lo probamos. Vamos al menú principal, ejecuto, maximizo, al cliente, vamos a poner algo que no sea número. Tú, ves que cuando quiero pasar al otro campo me dice, usted no ingresó un DNI válido. Aceptar. Y el foco volvió ahí automáticamente. Me quiero ir. No, usted no ingresó un DNI válido. Bueno, dale, acá está. ¿Está? ¿Sí? Esa es una forma de validar. ¿Sí? Esa es una forma de validar. Otra validación es ir leyendo, o sea, capturar los eventos de teclado, ¿sí?, en el DNI, en este JTFL, y verificar de que lo que va ingresando son números. ¿Sí? Eso los dejo si quieren seguir investigando. Bueno, ¿qué les pido que hagan ustedes? La validación del teléfono. ¿Sí? Asegurarse que el teléfono sea un número también. ¿Estamos? Ahí, pausa en el video. Ahí grabamos. Entonces, ahora, con respecto a la búsqueda de cliente, ¿sí? ¿Cómo sería el mecanismo acá? A ver, ¿qué tendría que escribir? ¿En dónde tendría que poner datos el usuario? ¿El usuario va a poder escribir en teléfono, en DNI, en apellido? ¿Esa es la idea de este formulario? ¿O cómo funcionaría? ¿Qué les parece a ustedes? Y la clave es el teléfono. Bien, entonces, lo que debería escribir el usuario es el teléfono. Sí. ¿Sí? Nada más. ¿Y después qué tendría que hacer el usuario? Podría buscar desde ahí, pero Hacer un clic. todos. O sea, le Pero va a si buscar. Con ese teléfono va a tener un solo usuario, ¿verdad? Claro, por eso. Entonces, una vez que el usuario pone el teléfono, ¿qué tendría que hacer el usuario para que le muestre los datos del cliente que tiene ese teléfono? Claro, hacer el clic en buscar. Exactamente, ¿bien? Entonces, de estos editex que ustedes tienen acá, estos que están acá, tendrían que deshabilitarlos para que el usuario pueda escribir, que quede habilitado solamente el de teléfono. ¿Sí? ¿Cómo hago eso? Bueno, toco el editex DNI y en propiedades, fíjense que acá a la derecha tienen el panel de propiedades,
tiene la posibilidad de decirle si es editable o no. ¿Ven? La propiedad editable, le saco la tilde, ¿ven? El tilde. Entonces, está el dato, está el campo, puede tener algo, pero no lo voy a poder modificar, ¿sí? El usuario no lo va a poder modificar. Entonces, en propiedades, le saco el editable a cada uno de los editext, menos al de teléfono, porque si no, el usuario no va a poder escribir el teléfono a buscar, ¿sí? Fíjense que quedaron, ¿ves? Si yo pongo una vista previa, ¿ves? Solamente puedo escribir el teléfono, en los demás no puedo hacer nada, ¿sí? Bien. Ahora, ¿qué es lo que quiero hacer? Bueno, ustedes me dijeron que lo que tendría que estar observando son dos botones. El buscar, para que cuando el usuario haga clic acá, tome el teléfono que esté escrito ahí y busque. Y el salir para que cierre la ventana, ¿no? Bien. Entonces, ¿cómo haría eso? A ver, yo les dije recién que cuando el usuario haga clic acá, tome el teléfono y lo busque. ¿Pero lo busque en dónde? ¿En dónde tiene que buscar ese teléfono? En el directorio, profe. En el directorio, bien. Es decir, que cuando el usuario haga clic acá y tome el teléfono, del directorio, ¿qué método va a tener que ejecutar? A ver, ¿qué método tiene el directorio telefónico al que le paso el teléfono y me devuelve un cliente? Justamente el buscar cliente, profe. Ah, bien. Listo, estamos. Y fíjense que el buscar cliente, perdón, el buscar cliente, ¿qué te devuelve? Un cliente. Cliente. ¿Sí? Bien, perfecto. Entonces, lo que va a tener que suceder acá en esta vista es que cuando el usuario haga clic en buscar, llame al directorio, llame del directorio al método buscar cliente, le pase el DNI, y el cliente que me devuelve, del cliente que me devuelve, extraer el DNI y setearlo acá en este DText. En este text field. Extraer el apellido y setearlo acá. Extraer el nombre, ¿sí? Y ponerlo acá. ¿Me van siguiendo? Sí. Como tengo intención de acceder desde código a estos campos, le voy a poner nombres representativos de variables. Entonces a este le cambio el nombre de la variable y mira, no te digo yo, JTF, siempre en minúscula los nombres de los campos, teléfono. Sigamos el mismo estándar. Déjenlo ustedes como lo tienen. Acá, JTF, DNI. En este, JTF, apellido. Ese fui yo, profe. Sí, me di cuenta. Cambia el nombre de variable, JTF, nombre. Y este, cambia el nombre de variable, JTF, ciudad. Y los botones, acá. Este, cambia el nombre de variable, JBotón, buscar. Y este, JBotón, salir. ¿Sí? Perfecto. Bueno, entonces, ahora, ¿cómo arranco para programar el evento? A ver. Díganme. ¿Cómo arranco para programar el evento? Aunque parezca trivial la pregunta, muy simple, muy obvia, pero guíenme. A ver, yo quiero saber si están ahí. Estoy ¿Cómo era la indeciso pregunta, yo profe? de... ¿Eh? Ahí Fede lo guía, dice. ¿No entiendo? ¿Cómo No, no, hago? estoy... no, estoy indeciso entre empezar entre el botón buscar o el teléfono. O empezar ahí Validar. en el, claro, Y validar el teléfono. la idea es que busque, dijimos, cuando haga clic en buscar. Entonces, los eventos que voy a programar por ahora son el de buscar y el de salir. ¿Sí? Entonces, quiero programar esto, que cuando el usuario haga clic en buscar, tome el teléfono que está guardado acá y haga la búsqueda. ¿Sí? Bueno, ponemos un evento de action. En el Que es botón. clic derecho, claro. En el En el botón botón buscar. events, action y Action. action perfecto. Perfecto. Bien. Fíjense que acá estoy en el botón buscar. ¿Sí? En el botón buscar. Otra forma de generar el evento es esto, cuando hacen doble clic. ¿Ven? Y a veces sucede que sin darse cuenta hacen doble clic y generan eventos de action en todos los 200.000 eventos de action ejecutaron para cada componente. ¿Ven?
Ejecutar un evento de action para cada componente. Si sucede eso y los quieren borrar, miren, pueden ir a propiedades, eventos, ¿sí? Perdón, primero selecciona el componente. Supongamos que decís, uy, puse quiero saber qué eventos puse acá, en el JTFL de teléfono. Propiedades, y en eventos, fíjate que a este también le activaste el JPerform. Puedo hacer clic en los puntitos y removerlo, ¿sí? Me fijo en DNI, propiedades. Uy, también le puse el evento de clic. Removelo. Me voy a apellido, a ver si se lo puse también. Propiedades, no, este no tiene nada. A nombre, propiedades, no tiene nada. Me voy a ciudad, propiedades, no tiene nada. Bien. En buscar, propiedades, sí lo tiene. Bien, este sí me sirve. O sea que para poner un evento de Action Perform puedo hacer clic secundario, Event, Action Perform, o basta con que haga doble clic. ¿Sí? Es lo mismo. Bueno, estoy acá. Bueno, ahora quiero rescatar el teléfono ahí. Quiero guardar en una variable long el teléfono que voy a usar para buscar. ¿Cómo hago? Igual ¿cómo se llama? El JTF. Teléfono. Teléfono. Punto. Get text. Bien. ¿Sí? ¿Y qué pasa acá? Este es un string y este es un long. Claro. Primitivo. No vamos a tener que pasar. El wrapper. Ah, Punto. Ahí está. ahí está. Bien. Bueno, ¿y ahora qué tengo que hacer? Tengo el teléfono. Este es el que quiero buscar. ¿Qué tendría que hacer ahora? ¿A dónde tengo que acceder para buscarlo? Crear un directorio. Directorio telefónico, claro. Telefónico, TF igual a directorio telefónico punto get instance. Bien. Perfecto. Ahí lo tengo. buscar teléfono, creo que se llama, o buscar cliente. El método no me acuerdo. Buscar cliente. Buscar cliente. Buscar cliente. Bien. Buscar cliente. Si hago control clic, ejecutaría el buscar cliente. Directorio telefónico. Directorio telefónico. Bueno, algún problema tengo yo en mi código, pero básicamente es esto. Acá. Bueno, ahora buscar cliente. Pero el buscar cliente, ¿qué espera? ¿Qué espera el buscar cliente que le pase? Bien. Entonces, cuando llamo a buscar cliente, tengo que pasarle el teléfono buscar. ¿Qué hay en la variable teléfono buscar? El número que el usuario guardó acá en este campo. ¿Sí? Bien. Ese método, cuando lo llamo, ¿qué les devuelve? ¿Qué dijimos? Fíjense que si yo digo el cliente, entonces yo puedo decirle, bueno, voy a guardar en una variable de tipo cliente el cliente que me trajo. Bien. ¿Y qué tengo que hacer con ese cliente ahora? ¿Qué tengo que hacer con los datos de ese cliente? Poder acceder a su Mostrarlo. nombre, apellido. Bien, pongo clip.getDNI, por ejemplo. ¿Y qué hago Pero con a ese eso DNI? se lo tendríamos que setear ¿cómo se llamaba? Al JTFL DNI, Claro. eso. Me Entonces acá, cuestan nada los nombres. TF DNI.setText, ¿sí? ¿Y qué le paso? Client.getDNI. .getDNI. Ahora miren, tengo un pequeño problema. Los métodos setText Buen día. esperan... Hola, Cris. Los métodos setText esperan un string, ¿sí? Entonces, como este es un número, para solucionar el problema lo que hago es concatenarle directamente una comilla. Espacio vacío, ¿eh? Ahí está. ¿Y ahora cómo sigo? A ver. Ahí ya le entrego el mando, profe. Bien, bien. JTF. ¿Sí? ¿Cuál le sigue? No sé, díganme ustedes. Díganme, muchachos, no me acuerdo. Apellido. 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 Punto setText.
cli.get, Apellido. ¿cuál es el apellido? ¿Ves cómo acá el apellido, Es un acá string, como Claro, es un string, no hace falta. Bien. Y ahora vamos a hacer con el nombre. JTF, nombre, punto, setText, de mi cliente, punto, el nombre. Ahora hago lo mismo. JTF, ciudad. A ver qué datos mostraban. Ciudad. Nombre, después ciudad. Ciudad. Y no mostraron el domicilio, solamente la ciudad. Me olvidé. Está bien, bueno. Después lo agregan. Entonces acá sería click.get ciudad. ¿Sí? Perfecto. Bueno, y ahora, ¿qué podría programar? Ya programé el botón buscar. ¿Cómo sería el salir? El salir. El salir, profe, sería Con el dispose. con el dispose. Es dispose. Perfecto. Bien. Entonces ahora probamos. Ejecutamos el menú. Si yo acá esto lo agrando. Nunca me pasa que tengo la barra acá arriba. Ahí está, maximizo. Voy a búsquedas. Ahí está. Pongo un teléfono. Pero ¿qué teléfono buscar si no tengo ninguno? Me voy a ir primero a agregar cliente. Voy a agregar un cliente. DNI 123, nombre, bueno, Lucas, dale con Lucas, ¿no? Rosales, Ciudad de San Luis, Mitre. Teléfono 123, 4. El teléfono es 123, 4. Guardo. Lo añadió. Salgo. Me voy a búsquedas, buscar cliente. El teléfono 123, 4. Lo busco y ahí lo tengo. Bien. ¿Sí? Vamos, son muy buenos. Bueno, ustedes ahora les tocaría hacerlo de borrar cliente. Ahí yo ahora los dejo con la profe Cristina. Sí, acá estoy